Bienvenidos al tema número 2 del módulo 1, en el cual hablaremos de las ventajas y desventajas que existen en la bolsa frente a otras inversiones. Quizás algunas ya las conozcas y otras no. Con este tema deseo que tú sepas o estés informado cuando alguien te pregunte sobre la bolsa, cuáles son los pros y contras de ellos, así que empezamos. ¿Cuáles son las ventajas? Comencemos con la diversificación. Cuando tú quieres invertir en algún proyecto o negocio, estás invirtiendo en uno solo. En la bolsa hay más de 10.000 empresas de diferentes rubros. Hay inmobiliarias, tecnológicas, comerciales, financieras, de salud, militares, de entretenimiento, etc. Tú puedes elegir qué acciones puedes comprar y en qué rubro. Ahora, podemos ponerlos en varias clasificaciones, entre ellas acciones que tienen mayor riesgo, que son sensibles a cualquier caída de la bolsa o son cíclicas como las empresas de petróleo o gas, y otras que no tienen dividendos porque desean seguir invirtiendo en la empresa. De igual forma, ustedes ya conocen el dicho a mayor riesgo, mayor ganancia, y depende de ustedes qué tipo de inversionistas quieren ser. Y también existen las menos riesgosas, que su crecimiento no es tan acelerado, pero deja utilidades. Siguiendo con otras ventajas tenemos la liquidez. En la bolsa la palabra liquidez puede tener varias connotaciones. Y aquí estamos diciendo que las transacciones de compra y venta son muy rápidas, sobre todo en la bolsa de Estados Unidos, donde vamos a comprar y vender acciones. No hay que esperar minutos, horas, incluso días si hay compradores o vendedores como en las bolsas de Latinoamérica, por ejemplo. Por lo que si tú analizas una acción, te interesa y quieres comprarla, en ese mismo minuto lo puedes hacer. Otra ventaja es la información. A diferencia de otras inversiones, es complicado tener información pasada y proyecciones de una empresa o de un rubro. En la bolsa de valores las empresas están obligadas a dar los reportes financieros. Ya hablaremos de ellos en otros módulos de las obligaciones que tienen las empresas, no se preocupen. Y bueno, lo cual te hace tomar una mejor decisión. Por ejemplo, con esta información sabríamos en el rubro de la tecnología que la empresa X tiene mejores resultados o que en el rubro de la salud la empresa J es la que mejor utilidades tiene o la que mejores proyecciones tiene, por lo que es una gran ventaja frente a otras inversiones. Y eso hace que con el análisis técnico y el análisis fundamental no se preocupen, hay un tema extenso de cada uno que pronto lo vamos a enseñar, hacen que podemos tomar mejores decisiones. Pero el análisis técnico, wow, en general podría ser lo externo de la empresa y el análisis fundamental lo interno de la empresa. Otra ventaja que tiene la bolsa frente a otras inversiones es la rentabilidad. La rentabilidad puede ser ilimitada y ahora te explico por qué. Cuando tú compras una acción, luego de haber analizado si esta empresa tiene buenas proyecciones, el precio de la acción en el futuro sería hacia el alza y no tendría techo. Como yo sé que tú eres una persona hábil, me dirás, Eduardo, ¿por qué, por ejemplo, Coca-Cola u otras que están en la bolsa hace más de 50 años no valdrían entonces cada acción $60,000? Y en cambio, si yo quiero comprar ahora, la acción vale $55. ¿Cómo es que su valor es ilimitado y no valdría un montón de dinero? Yo te respondo, el mundo financiero es tan grande como astuto. Entonces, el mundo financiero creó un método. Ese método se conoce como split, que lo tengo subrayado, que traducido al español sería división o partición. ¿Qué significa? Pongamos un ejemplo. Una acción que vale $100, cuando la empresa lo desee, con anuncios, en fin, y otras cosas, ahora puede hacer que esa acción se divide en dos y valga $50. Es decir, si tú tenías una acción de $100, ahora tienes dos acciones de $50. ¿Ganaste algo? No. Pero el precio de la acción bajó. Y es así como el precio de las acciones de hace 40, 50, 100 años no vale tanto dinero porque cada cierto tiempo hacen un split. Es decir, bajan el dinero pero aumentan las acciones. Y también no necesariamente el split se hace a la mitad. También puede ser split de 3, split de 5. En el ejemplo anterior, si una acción vale $100, de repente quiere hacer un split de 5. Es decir, que ahora vas a tener 5 acciones de $20. Multiplicado da $100, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Por eso es que
Las acciones de antes no valen tanto dinero porque han hecho split. Lo que quiere decir que ahora, en estos momentos, si hubieras invertido hace 50 años, podría tener el mismo precio, pero la cantidad de acciones hubiera aumentado. Y la otra forma de generar rentabilidad es a través del dividendo. ¿Qué es el dividendo? Es cuando los accionistas reparten las utilidades que ha tenido la empresa por las ventas. Luego que ustedes hagan la empresa tenga ventas, costo de ventas y todo ello, genera una utilidad. Esta utilidad es repartida hacia los inversionistas si ellos quieren, claro está, o si no, lo reinvierten en la empresa para beneficio propio. Entonces es una forma también de rentabilizar tu inversión. Tú compras una acción y cada trimestre, cada semestre, cada mes o cada año, dependiendo cómo se haya distribuido el dividendo, tú obtienes un porcentaje de las utilidades. Entonces es una forma de ganar dinero a través de los dividendos. Seguimos con las ventajas. No hay mínimos de inversión. Tú puedes comprar una acción que puede valer centavos o puedes comprar una acción que vale miles de dólares. Te comento como dato que la acción más barata está 1 centavo y la acción más cara en el mercado vale $420,000. Ahora bien, te daré 2 ejemplos sobre esto del mínimo de inversión. Ejemplo 1. Si tú compras una acción que vale $20 y al final del año vale 22, tú ganaste $2, que sería un 10% más. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo ahí. El ejemplo 2, si tú compraste una acción que vale $100 y al final del año vale 108, tú ganaste $8, que sería un 8%. En el segundo ejemplo, ganaste menos porcentualmente hablando, pero en términos nominales existe o tuviste más dinero. Es por eso que la gente que no sabe te dice que para invertir se necesita mucho dinero. Y no es eso, sino que a mayores inversiones, mayores ganancias. Y terminando con las ventajas, eres dueño de una empresa. Cuando tú compras una acción, te convierte en propietario de esa empresa. De la milésima parte, pero eres accionista. Eso no quiere decir que entres como patrón a gritarle al gerente, ¿no? Por decirle varias cosas. Pero sí tienes poder de decisión en las juntas que cada cierto tiempo se realizan. Por ejemplo, te llega un correo en las cuales te informan sobre las decisiones que se ha tomado el directorio y si tú las apruebas, las desapruebas o te abstienes. Por ejemplo, cuando me llegan esos correos, como que te sientes poderoso porque, no sé, yo voté para que siga el director ejecutivo de Apple. Yo sé que mi voto no mueve la balanza para algún lado, ¿no? Pero es algo agradable cuando tú tienes el poder. Minúsculo, pero poder al fin, ¿no? De tomar decisiones en empresas tan grandes como, por ejemplo, Apple. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las ventajas de invertir en la bolsa de valores frente a otras inversiones. Ahora pasamos a las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? La primera es la rentabilidad no asegurada. Esto es verdad. Uno puede creer que si la empresa le ha ido bien en años anteriores, le puede ir bien en los siguientes años. Eso pueden creer los que no se capacitan. Ahora que ustedes están en este curso, sabrán cómo identificar las empresas que cambiaron de rubro y ya no son las mismas de antes. En sus ventas, en sus clientes, en sus proveedores, en sus directivos, etc. Mientras que hay otras empresas que cuando las analizas se adaptan mejor a las tendencias futuras y siguen liderando su rubro. Nosotros tenemos que apuntar a ellas, a empresas que sean líderes de su sector para tener los mejores rendimientos. Otra desventaja son conocimientos. No todos toman buenas decisiones. En la bolsa hay muchos que piensan que por lo que vieron en la televisión o está de moda en las redes sociales o la conoces desde que era niño la empresa, creen que es la mejor y entonces ponen su plata ahí. Y no están analizando a profundidad la empresa. Y eso es algo que ustedes con el curso no deben hacer. Ustedes deben analizar las acciones y ustedes mismos se darán cuenta si la empresa es la mejor para invertir o puedes escoger las otras 9.900 empresas que existen en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, claro está, para poner tu dinero. Recuerda que aquí estás para hacer crecer tu dinero, no para comprar una empresa que te trae recuerdos. ¿Estamos claros? Perfecto. Otra desventaja es la volatilidad.
La volatilidad es siempre una constante para los que invierten en el corto plazo. Puede llegar a tener mucho dinero en un día, pero al día siguiente perder una gran suma. Es por eso que a los de corto plazo les afecta más. En el corto plazo les afecta, pero en el largo plazo no les afecta. Por ejemplo, los que invierten a largo plazo no afecta porque en un horizonte de por lo menos 3 años, ¿importa si la acción cae en un día o en una semana? No, ¿verdad? Pero bueno, hay personas que son impacientes y piensan que cuando ya hicieron el análisis de la empresa, comenzará a subir, como si es que la acción estuviera esperando que la compren para que recién suba. Y no, esto es totalmente un error. La bolsa es un asunto de paciencia. Y es como un equipo de fútbol, por ejemplo. Si le apuestas al bueno, eventualmente vas a tener buenos resultados. Pero en la temporada habrá partidos que los pierda o que los empate. No por eso el equipo es mediocre o malo, sino que en el tiempo sabrás que será el más regular y generará más victorias. Y con esta reflexión terminamos el video de hoy. Espero que hayan aprendido la lección y que puedan darle una repasada para que quede claro lo que han visto. Así que nos vemos en el siguiente video.